en el marco de ese proceso de discusión política que nos presenta hoy el compañero. Así que bueno, le pasamos la palabra. Bueno, nada, primero agradecerles a vos, a las chicas por la posibilidad de estar acá. Siempre es bueno reencontrarse con la radio. Siempre acá he sido bienvenido, creo que todos hemos sido bienvenidos. Bueno, nada, mi nombre es Jerónimo Cobos, soy estudiante de comunicación popular en periodismo. Y bueno, nada, esta idea surge un poco porque, bueno, en el recorrido que he hecho en la carrera de periodismo, también antes, de hecho, bueno, en la secundaria también, la orientación de comunicación, que bueno, hicimos con Sol, también medio ahí un poco empezó el recorrido en la comunicación. Bueno, justo teníamos un profesor, ¿te acordás de Matías? Sí, ha venido a la radio. Sí. Ah, ¿en serio vino? Sí, conocí. ¿Qué pasó, Matías del Ménico? Sí. Que bueno, justo era profesor en la secundaria nuestra y era profesor en la facu de... En la Legión. Claro, la Legión. En la Legión, porque había nombrado el nombre. 2 y 60. Un gran colegio. Gran colegio. Lo llevamos todos en nuestros corazones. Nada, justo él resulta que era profesor en la facultad y en la escuela, entonces... nada, un poco nos acercó él, ¿no? Más allá de la orientación, entonces bueno, por ahí un poco ahí empezó el recorrido. Participamos bastante en la radio, entonces es como que por ahí empezó el acercamiento a lo que es la radio. Entonces bueno, un poco esa es el principio de todo. Después nada, la idea de... Este es un proyecto que yo tengo pensado hace bastante, por ahí por cuestiones de la vida no lo he podido llevar adelante, también un poco me alejé un poco de lo que es la radio y todo eso. Pero bueno, nada, es un proyecto que de alguna manera busca hacer como un revisionismo histórico de lo que ha sido la masacre que ha ocurrido no solo en este continente, sino que ha ocurrido en varios lugares del mundo, pero bueno, específicamente en América Latina, a partir del exterminio de la conquista, que bueno, un poco lo que busca es eso, ¿no? Como repensar, repasar lo que ha sido un exterminio no solo físico, sino cultural, que creo que no diría que es lo más grave, por supuesto, pero sí tiene igual de importancia, creo yo. Como repensar ciertos procesos que se han dado. La idea mía también es un poco rescatar, la idea de las columnas también es un poco rescatar eso, pero también de alguna manera que sea como una especie de puente también con lo que es digamos, hoy en día, ¿no? Y lo que ha sido el pasado del continente, como para entender también un montón de relaciones de poder que se siguen dando de la misma manera, digamos, un colonialismo que quizás hoy en día no está basado en la masacre, pero sí tiene otras herramientas. Digamos, lo que es la herencia colonial quizá hoy se traduce en la megaminería, en el robo de los recursos, en la dependencia económica de los países latinoamericanos para con Europa, para con Estados Unidos. Digamos, son consecuencias, bueno, la dependencia económica, como decía, que hoy en día están muy marcadas. Entonces, un poco la idea es eso, ¿no? Como rescatar experiencias, también personajes de la historia que han sido borrados, parte de la cultura que ha sido borrada, pero con el propósito de hacer como ese puente con lo que es hoy en día y también repensar un montón de cosas que como decía, relaciones de poder que hoy se siguen dando y quizás no directamente con lo que son, bueno, como decías vos, lo que ha sido, por ejemplo, Estados Unidos, el hegemón, o lo que han sido otros hegemones, como puede ser España, pero quizá no tan directamente, pero bueno, entre líneas se siguen dando estas relaciones de poder en las cuales, nada, está bueno repensarla y creo, por eso también elegí este tema, que es un tema fundamental porque muchas veces pasa desapercibido y nada, y creo que un poco es como la matriz de muchas cosas que se están dando hoy en día, ¿no? Sí, te dieron el mate. Sí. Te dieron el mate. Sí, me parece que sí, tiene que ver con eso. Distintos hegemones, digamos, en distintas circunstancias, pero no menos sanguinarios, ¿no? Uh-huh.
en ese sentido. Lo que fue la masacre de los pueblos originarios en América Latina, más que América Latina, nuestra América, ¿no? Es decir, fue impresionante y que todavía no se ha podido discutir. No, y que es parte de nuestra historia. Claro, y no se ha podido discutir de lleno, digamos. Sí. Sí. Y que fue oculto bajo el concepto de civilización. La mayoría de los países discuten la criollada, digamos, y no qué somos. Perdonen. Bueno, de hecho, justamente el nombre, eso no lo había mencionado, surge de un tema de León Gieco que se llama La Ruta del Colla, que un poco habla de estos temas, o sea, el tema habla de eso específicamente. Y en relación a lo que decías vos, Ángel, hay una parte, una frase que dice, algo así como es una herida que nunca tuvo, ¿cómo es que dice? Nunca tuvo donde se le pueda preguntar. Algo así es la frase, que es esto que decía Nair, que es como que directamente son pueblos que directamente no tienen ningún lugar donde aferrarse, porque es como que la historia, más allá del genocidio, los deja atrás, entonces es muy difícil también. Entonces, nada, es como la idea un poco reconstruir lo que es esa parte de la historia, o intentar, ¿viste? Porque no. Bueno, de hecho lo habíamos hablado, también la idea mía en un momento surgió en un principio, o una de las ideas era de poder tener la posibilidad de hacer alguna entrevista también. La otra vuelta hablábamos con Mauen, que bueno, yo le comentaba que por ahí, más allá de la idea esta, yo por ahí no tengo tanto acceso a gente que esté en el tema. Bueno, de hecho con ella hablamos y probablemente, seguramente para la próxima estemos haciendo el programa de a dos, o bueno, con la participación de ella. Pero bueno, como empezar por ahí, ¿no? Un acercamiento a estos temas que bueno, hoy en día creo que es fundamental abordarlos. Sí, un saludo a Maui que creo que están en Tigre ahora. No sé dónde está. Un saludito. Cada tanto se raja un gato, sí. Sí. Así que espero que nos esté escuchando. Está bueno igual esa, poder hacer esas cosas. Bueno, con respecto a esto, ahí está como otra parte, ¿no? de la presentación de la columna. Bueno, tiene que ver con... no es que esté basada la columna en este autor, pero sí es un autor que de lo que he visto en la facultad y por cuenta propia, así como puede ser Freire, son autores que he visto en la carrera y me han llegado, y es Enrique Dussel, no sé si se dice Dussel. Sí, Dussel. Y bueno, un poco él habla en esto de que, por eso digo que es como la segunda etapa, o la segunda parte de esta columna, que es el propósito de alguna manera es poder generar una emancipación y una descolonización, de lo que es el pensamiento para construir poder. Creo que eso es, digamos, lo que sería como la segunda parte de lo que intento yo, por lo menos, llegar con todo esto, y es de alguna manera cuestionar las bases de lo que ha sido la historia para, en base a eso, generar poder. Creo que me parece muy importante eso, digamos, porque si no, quizá termina pasando que él, por ejemplo, lo tengo anotado acá, hace una definición que habla de que la burocracia y la burguesía son el principal enemigo del poder en manos del pueblo. Y esto tiene que ver, yo lo asocio mucho a que por ahí son estrategias de dominación que quizás se ha corrido de eje, pero de alguna manera se siguen manteniendo. Y nada, eso termina generando división, y creo que en muchos espacios, tanto políticos como culturales, después surgen quizás estos, no sé si llamarlo traiciones, pero bueno, quizás... Ahí cuestiona mucho lo de la... arremetía. Sí, sí, buenísimo. Cuestiona lo de, claro, el sector burgués, también como un sector ahí de que tuvo la intención también en ese sentido de, bueno, desarraigar culturas, discusiones políticas también. Y eso también, me interesa eso del poder,
porque también, bueno, hoy mencionaba, nada que ver, pero mencionaba antes, fuera de micrófono, esto de la acumulación originaria y cómo eso, la colonización tiene en su origen el fundamento de construcción de poder, por ejemplo, de Europa, de Europa y las potencias como existieron en Occidente no existirían también sin haber saqueado a nuestros pueblos. Por supuesto, sí. Bueno, incluso también otro ejemplo es África, digamos. Un poco Dussel, claro, es eso, bueno, él de hecho habla como el origen de la modernidad con el 1492, que es cuando empieza la conquista. Y claro, después, viste, porque por ahí después quizá, no sé si les ha pasado, pero quizá uno tiene debates con gente, amigos, familiares, gente que por ahí no opina igual que uno. Y quizás estas cuestiones no las tienen en cuenta y es muy difícil entablar un debate, una charla cuando, por simplificarlo demasiado, cuando los tipos dividieron la torta, te mataron a la mitad de la población, es muy difícil después hablar de igualdad, es muy difícil hablar de meritocracia, es muy difícil hablar de respetar procesos, democracia. De democracia, por supuesto. Bueno, de hecho incluso también hay una parte que creo que nosotros como argentinos tendríamos que replantear, que también nuestro país también ha sido, en sus orígenes, ha tenido un papel genocida. O sea, tampoco, bueno, la campaña del desierto, que bueno, justamente el otro ejemplo que ahora un cachito lo voy a mencionar, también está arraigado con eso. Entonces nada, es como un poco empezar a replantearse un montón de cosas, pero con el objetivo de hacer un análisis que pueda generar digamos, una organización y un poder, pero replanteando las mismas bases, porque si no, por ahí es como una cuestión cíclica de siempre repetir lo mismo, ¿no? Así que nada, un poco esa es en resumen la idea de la columna. Como digo, la idea es un poco traer distintos acontecimientos, personajes, experiencias a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. En algún momento si se puede una entrevista, me gustaría. Pero bueno, un poco esa es la idea. Sí. Y bueno, nada, como ejemplo y traje no quise traer, al ser por ahí la presentación y no quise traer nada muy, muy elaborado, traje de hecho un ejemplo que creo que la mayoría conocemos, que es la del cacique Modesto Inacayal, cacique tehuelche, que si no me equivoco nació en 1833, en Chubut, que bueno, la historia de él también lo quise traer porque un poco está arraigado en nuestra ciudad, donde nos encontramos hoy, y por ahí con algo que por lo menos a mí, desde mi experiencia me ha pasado, que a mí siempre me encantó el Museo de La Plata, y cuando me enteré de esto fue como que, viste, obviamente me gusta ir, pero como que está bueno también conocer la totalidad de la historia. Bueno, su historia es que él era un cacique tehuelche en Chubut, ¿Cómo se llama? Perdón, otra vez. Modesto Inacayal, cacique tehuelche. Nacido en 1833 en Chubut, a la orilla del río Limay. En 1879 él conoce en una expedición al Nahuel Huapi a Perito Moreno. Esto en el 79. Esto es un dato a color que es importante para más adelante. Esto igual está bastante resumido. En el 81, bueno, se encuentra que en el medio de la campaña del desierto, resistiendo junto a su tribu, del otro lado General Roca. En el 84, después de 3 años de resistencia, es capturado y lo llevan a la isla Martín García, donde lo tienen, si no me equivoco, 1 año y medio, 2, haciendo trabajo esclavo, picando piedras, lo alimentaban a él y a los que estaban con él, que creo que, si no me equivoco, lo llevaron con la mujer y una de las hijas. Repito, haciendo trabajo esclavo, las mujeres lavaban la ropa de los soldados, le daban las sobras de comer de los mismos soldados. Entonces un poco ese era el contexto. Él está ahí creo que 1 año y medio, 2. En el 86 aparece Perito Moreno como de alguna manera como una devolución de favores, entre comillas, decide darle una mano, de vuelta entre comillas, y lo transfiere junto con su mujer y su hija y algunos más de la tribu acá al Museo de La Plata.
Pero bueno, básicamente era lo mismo, porque los tenían haciendo trabajo esclavo, lo mismo, también incluso exhibidos como si fueran una muestra, no sé. De hecho, también se los exponían, bueno, no solo digamos, a la exposición del público, desnudos, sino que también de alguna manera como muestra a médicos que venían, los sometían a pruebas que por ahí eran bastante inhumanas, digamos, como que según Perito Moreno fue una devolución de favor y en realidad el tipo lo tuvo en la misma situación en la que estaba en otro lado. Repito, lo tenían en ese momento, creo que se estaba reformando el museo, también los utilizaban como obreros, como esclavos básicamente. Después en 1887, creo que un año después, misteriosamente fallece la hija, a la semana fallece la mujer y creo que al mes fallecen varios más de la tribu, atribuidos supuestamente a causas naturales, cosa que después, con los años, si no me equivoco, en 1990, se descubrió por un estudio de los cuerpos que es muy probable que hayan sido envenenados, porque los cuerpos tenían ciertos gestos y ciertas cuestiones físicas que denotaban un posible envenenamiento, que además, desde lo lógico, si se mueren en un mes 7 personas, bueno, un poco te da el pie a pensar eso. Bueno, en 1887 muere la familia, y bueno, en 1888, también en circunstancias que a día de hoy se siguen estudiando, pero bueno, que todo pareciera indicar que o fue asesinado o cometió suicidio, pero bueno, eso ya desde mi punto de parecer fue un asesinato. Fallece Modesto Inacayal, cae de una escalera, supuestamente, por lo que dicen los testigos, antes de morir realizó un ritual en el cual se quitó la ropa de sus captores y desnudo hizo un saludo a una reverencia al sol, y posterior a eso, como digo, algunos dicen que fue suicidio, otros dicen que fue un asesinato, fallece Modesto Inacayal. Nada, es una historia que me falta una parte importante. Sus restos fueron expuestos en el museo hasta 1980, o sea, imagínate, son casi 100 años, y recién en ese momento se decide, por medio de, obviamente, luchas de la gente de su tribu y si no me equivoco, una ley, creo que no me la anoté, la restitución de los restos de él y de su familia hacia Chubut. Y así todo, 16 años después se descubrió en el 2006 que todavía había restos como el corazón, el cuero cabelludo y no recuerdo qué más, creo que dedos expuestos todavía en el museo, lo que nuevamente fueron restituidos, pero bueno, un poco traigo esta historia porque marca de alguna manera, si bien no fue en la época de la conquista al principio, te demuestra que en esos 500 años no cambió mucho la ecuación y que la gente, los indígenas, la gente originaria de esta tierra, siempre ha sido tratada como esclavo y como un objeto, básicamente. Entonces, nada, es un ejemplo por ahí un poco corto, no menos importante, pero bueno, quería traerlo como para contextualizar un poco de qué va esta columna. Así que nada, esa es la... Bueno, muchísimas gracias por el tema. No tenía bien claro cómo que lo había... Yo creía que lo había restituido más acá, digamos que... Más, no en el 80, sí. No en 1080. Así que lo restituyeron en parte. Claro, por lo que leí yo... La primera parte fue ahí, después la segunda parte... Porque hubo como una cuestión ahí de que supuestamente no se restituyó del todo, sí, y se descubrió después que había restos de él que estaban acá todavía en 2006. Sí, había una ley que en la colonia, cuando España empieza a tomar las tierras, de que no se trataba... No era esclavo el indio,
Por eso después trajeron esclavos a africanos a estas tierras. Los tenía como parte, claro, pero no, Sirvientes. pero claro, no, como parte de, como otro pueblo al cual dominaron, digamos. O sea, no es que como enemigo. Entonces, esa raíz de discusión, digamos, que tenía la colonia con respecto a los aborígenes, a los dueños reales de nuestras tierras, o de las tierras de nuestra América, por eso ese ensañamiento, digamos, ¿no? Y después esto de el traerle la civilización. Cuando en nuestra América las civilizaciones eran monstruosas. Sí, de hecho había en algunas cuestiones había mucho más tecnología que en Europa. Y todo lo que tiene que ver con el estudio de la naturaleza, la tierra. Bueno, eso, sabes que el otro día escuchaba, ¿no? por ahí un ejemplo medio burdo lo que voy a decir, pero tiene que ver con esto de lo discursivo de lo que es la civilización y de que ellos vinieron a traer la civilización. El otro día estaba viendo un video de Arcángel, bueno, creo que lo conocen, es un reggaetonero. Sí, lo vi, y el tipo no sé si estaba en España, y en un momento en el medio del show dice, no, porque acá tienen que respetar a los españoles, porque hay de que donde vengo agradecerle, yo... decía. ¿Cómo? Que hay que agradecerle. Claro, dice, hay que agradecer porque ellos a nosotros nos trajeron la educación y nos trajeron no sé qué, que si no fuera por ellos nosotros, no sé si estaríamos en el barro, una cosa así, pero nefasta lo que dijo, y claro, creo que más peligroso es que el tipo diga eso, que la gente lo aplaudía, o sea, vos escuchás el video y la gente lo aplaudía, entonces eso te demuestra que de lo discursivo pegó mucho, no es casualidad, claramente. Y 200 años. Y sí. 500 años de dominación. Sí. Acá tenemos un mensajito. Bueno, Moni saludó, Eli también, y Bren puso, ¿y cómo se utiliza la cultura de los pueblos originarios en la moda? Cuando son los mismos que se colonizan a la hora de defender la tierra en épocas neoliberales. Bueno, de hecho ahora está mucho esta moda en los últimos años, de que ahora de repente, más que nada en Estados Unidos, es moda ser latino. Y todo lo que tiene que ver con lo latino, pero bueno, de alguna manera, si vos te pones a pensar, los mensajes que se transmiten en realidad no tiene es más que nada una careta, no tiene que ver con... Los deportan. ¿Cómo? Los deportan. Claro, sí, por eso. Literal. Digo, por ahí desde... O sea, la ley, la policía esta que vetó la inmigración, los deportan, los cagan a palos. Bueno, el otro día hubo un caso de una chica que estaban festejando los 15 años y se metieron así, le secuestraron. Y ahora, por ejemplo, no, por más que vos tengas el hijo, tu hijo, viste que era la ley de nacimiento, tenía Estados Unidos. Bueno, ahora la ley de nacimiento la abolieron, por lo tanto no existe más. Entonces ese es un problema, digamos, que tienen ahora los migrantes latinos en Estados Unidos, que ni siquiera sus hijos pueden ser ciudadanos norteamericanos, que es lo que aspiran, digamos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene que ver con la posibilidad de trabajo, la situación que viven en sus... Y la situación en la que viven en sus países y en sus ciudades tiene que ver con el atropello y el avance del neocolonialismo mundial, especialmente de Estados Unidos, ¿viste? Es del imperio. Entonces, como en su momento el imperio español, el imperio inglés y los portugueses, los franceses también estuvieron haciendo daño en estos países. Bueno, los franceses hicieron mucho más daño en África. Sí. ¿No? Bueno, el tema es ese, digamos, eso, que esto de traer la civilización. Y todos entendemos que tenía un nivel de brutez lo que vinieron acá, y lo vemos en el desarrollo de nuestras civilizaciones actuales, digamos. Sí, ¿no? nosotros estudiamos el imperialismo de ellos, sí. Y en ese momento en el que ellos hablan de que están en crecimiento, en auge, al mismo tiempo nosotros nos están matando. Sí. Era como una correlación. Sí. Para ponerse una idea, en las calles de Londres, en la época que ellos vinieron acá, o en las calles de España, tiraban la mierda por la ventana.
Y acá, acá se bañaban 3 veces por día. Nuestros aborígenes, ¿no? Nuestras raíces culturales. O sea, es decir, la diferencia era enorme en el marco de la civilización. Cómo querían su cuerpo, cómo su cuerpo, su alma en la naturaleza. La relación con el medio ambiente. Sí. La discusión del medio ambiente que tienen los compañeros de pueblos originarios desde entonces, digamos, es enorme. Y hoy también está de moda, digamos, eso de las raíces, empezar a esto de las discusiones que tenían nuestros pueblos originarios sobre cómo tratar el medio ambiente, la tierra y todas esas cuestiones, también está de moda. Uh-huh. Y sin embargo es eso, una moda, digamos, porque después se sigue generando lo que discutíamos con Ani el otro día, que se hacen bolsas de plástico. Claro. Pudiéndose hacer bolsas de otros materiales que nos permiten. Cómo están los bares hoy es, bueno, tristísimo. Uh-huh. Pero también fue una de las masacres más grandes del mundo, incomparable, la masacre de los pueblos originarios, que no se trata de esa manera. Uh-huh. Y me parece que está bueno tener esta columna, porque me parece que hay que empezar a reivindicar todo ese proceso, porque también es parte de nuestra historia, de nuestro pasado. Uh-huh. Así que bueno, podemos ir como cerrando, ¿no? Uh-huh. La columna. La verdad que estuvo re bueno. Yo había estudiado y leído sobre el cacique Modesto, lo había leído en un libro que habla sobre mitos de acá de la ciudad de La Plata. Sí. Y yo me había re sorprendido porque decían que, en el libro decía que los habían enterrado atrás del museo y que vivían en el subsuelo, uh-huh, encadenados en el Museo de La Plata. Fue terrible darme cuenta de eso, porque posta que está pasando acá. Bueno, de hecho, fíjate que cómo es la cosa, que yo ni siquiera esta historia ni siquiera la conocí por esto que estoy diciendo, sino que la conocí por como el mito de que creo que es lo que decís vos, de que supuestamente cuando vas se escuchan las cadenas que van pasando por el museo y las voces, y se lo ve a él, claro, que lo han visto. Posta que es terrible todo eso. Así que bueno, estuvo muy bueno, Jero, la verdad que me muchas gracias. Y bueno, te repito, muchas gracias por la posibilidad de estar acá, que siempre está bueno participar. Estamos muy contentos de las columnas, y está bueno que esta participación, como también la de Ani, a nosotros nos pone muy contentos poder generar este tipo de encuentros que nos permita generar las discusiones que necesitamos en estos tiempos. Porque este genocidio, las discusiones que poner de ejemplo esta situación, digamos, que uno va, no sé cuántas veces debo haber ido, millones de veces debo haber ido. Claro, y yo me acuerdo cuando éramos chicos que te incitaban a ir que no se les decía aborígenes, se les decía indios, ¿verdad? Cuando nosotros éramos chiquitos. Y era ir ahí, y la mayoría de las situaciones que habían vivido, los que había sido completamente, exageradamente, digamos, inhumano. Sí. Bueno, entonces, como decía al principio, a mí me pasó que justamente el museo, desde que soy chico, siempre fue, te diría, mi lugar favorito de La Plata para visitar, y lo he visitado 1000 veces. Y claro, cuando empezás, que creo que un poco nos pasa cuando crecemos nos pasa a todos, sobre todo cuando uno tiene como esa mirada crítica por ahí de querer saber más, de replantearte un montón de cosas. Y bueno, el museo no fue la excepción con este caso, también me pasaba eso. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho, siempre me gustó, que creo que es el segundo piso, que es donde están lo que son herramientas originarias, todas esas cosas, y las máscaras, siempre me gustó. Y claro, bueno, obviamente yo hoy en día lo puedo apreciar de un lado histórico, pero también entendiendo cuál es el contexto de eso, y es como un shock. Pero bueno, creo que también es como cierto shock que es necesario, y creo que por ahí hace falta, más que nada porque por ahí incluso nosotros, digamos, de mi generación por ahí hemos tenido, por lo menos la escuela pública,
hemos tenido cierto acercamiento por ese lado, pero yo noto en las generaciones de hoy en día que no, cero. A veces hablo por ahí, no sé, con algún primo mío, o por ahí un chico que, no sé, o chica que, no sé, más chico, y por ahí los contenidos que se dan hoy en día en la escuela, te da miedo, te digo. Entonces, como empezar a disputar un poco ese discurso, desde donde nos toque, ¿viste? Sí, hay que dar la discusión. Uh-huh. O sea, fundamentalmente eso, dar la discusión política, que la historia tiene que ver con eso también, es un proceso de discusión política. Uh-huh. Por eso también podemos ganar, es una manera de decir, imponer o poder generar los cambios necesarios en el marco de ese proceso de discusión, de decir, bueno, esto realmente no era por acá, era por allá, poder revisar. Exacto. Construir ese revisionismo histórico que necesita nuestro pueblo, digamos, para sentirse parte y dueño de su destino. Uh-huh. Porque el tema es que si no construimos memoria y no construimos cultura y no construimos... Sí, te comen los de afuera. Es muy difícil. Uh-huh. Entonces después viene un Milei que le abre las aguas, nuestras aguas, nuestros mares a los norteamericanos, sí, firmando un convenio donde teóricamente los tipos vienen a cuidar sus bienes comunes. Uh-huh. Los bienes comunes de ellos, teóricamente. Bueno, entonces en ese sentido me parece que no repetir esas historias, porque siempre ha pasado de todo en la viña del Señor, diría el pastor. Hay muchas cosas. Sí, no sé con qué nos vamos. Nos vamos con una canción que eligió Jero, de Luis Gieco. Así que la vamos a reproducir. Esa. Bueno, ¿cómo se llama? Ruta del Colla. Uh-huh. De ahí, como decía, de ahí saqué el nombre del... Sí, está todo pensado. Está todo pensado. Acá bueno, todo. Muy todo buena columna. Así excelente. que felicitaciones. Muchas Me gracias. parece que hemos tenido un gran arranque este nuevo ciclo de radio. ¿No? Este nuevo programa también nos ha traído estas nuevas experiencias que nos llenan de orgullo. Me parece que está bueno. Así que felicitaciones. Nos vemos en 15 días.